podemos decir aleluya porque Cristo es nuestra vida. Y si podemos decir aleluya porque Jesús es nuestro todo. Porque muchas veces empezamos así, que Jesús es todo a nosotros, pero realmente a lo largo del tiempo cambiamos este todo de que es Jesús para otras cosas. Puede ser una persona, puede ser cosas en la vida, pero muchas veces reemplazamos Jesús con cualquier otra cosa. ¿Y sabe lo que es esto? Idolatría. Eso es gratis porque no vamos a hablar de esto hoy, pero cuando estaba cantando esa canción estaba pensando en esa cosa, porque ¿cuántas veces tú y yo hemos reemplazado a Cristo con otra cosa en nuestra vida? Muchas veces, ¿no? Somos culpables de este pecado. Bueno, vamos a buscar Hechos capítulo 3 y estamos en esa serie de mensajes Hechos, multiplicar, y realmente la semana pasada he pasado la cuenta un poquito del tiempo, ¿no? Yo estaba predicando 1 hora y 20 minutos. Tranquilos, voy a intentar no predicar tan largo hoy, pero tampoco tengo tantos versículos para predicar, entonces eso va a ser un poco más sencillo. Pero vamos a buscar Hechos capítulo 3, no vamos a leer los versículos ahora mismo, aunque vamos a tocar los versículos a lo largo de este sermón. Pero vamos a enfocarnos en el tema muy importante, el poder de su nombre, y el su aquí es Cristo, el poder de su nombre. Es lo que vemos en Hechos 3 y 4. Vamos a orar y luego empezamos con algunos versículos. Padre Celestial, gracias por ese día, gracias por la gente que han decidido asistir con nosotros hoy, los visitas y también los miembros de la iglesia. Gracias que estamos saliendo de esa temporada de verano en que realmente estamos reenfocándonos en las cosas de las cosas cotidianas de nuestras vidas. Y gracias que han vuelto de las vacaciones preparados para estar en la iglesia, para ser fieles, para escuchar tu palabra predicada. Te pido tu ayuda en ese momento, de que la gente no van a escuchar mis palabras, sino que me escondes detrás de ese púlpito, detrás de tu cruz, para que escuchen de ti. No porque tengo palabras bonitas, ni tengo palabras importantes que son mías, pero lo que realmente quiero que sepan, que quiero que realmente entienden, es tu palabra, lo que significan esos versículos que vamos a tocar hoy. Y que realmente podemos ver el poder de Jesús, pero realmente el poder de su nombre. Porque ni en la presencia, solamente necesitamos su nombre y tenemos ese poder. Qué impresionante. Ayúdanos a entenderlo bien para que podamos asimilarlo en nuestras vidas y cuando salimos de esa salón de culto, que realmente salimos tocados, diferentes, impactados para vivir la vida de otra forma. Y si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, como su Dios Todopoderoso, que no puedes decir que es un hijo o una hija de ti, pues hoy tenía que ser o puede ser el día en que realmente toman esa decisión. Ayúdanos en ese momento. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. El énfasis de Hechos capítulo 3 y también capítulo 4 es en nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y si no confías en mí, pues vamos a tratar con algunos versículos. Hechos 3, versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A un paralítico, un hombre que estaba ahí sentado pidiendo limosnas, las palabras, ¿no? Pidiendo dinero porque no tenía una forma de trabajar, no tenía fuerza para trabajar, su cuerpo estaba roto, pero estaba pidiendo dinero y Pedro dijo, pues no tengo esto, pero lo que tengo te doy. Y luego en el poder del nombre de Jesús, este hombre levantó, que vamos a ver más adelante, y andó. Hechos 3, versículo 16 dice, y por la fe de su nombre, es a este
que vosotros veis y conocéis, le he confirmado su nombre, y la fe es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hechos 4:7 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Indicando que hay potestad en el nombre de Jesús, porque ellos hicieron esto en el nombre de Jesús. Hechos 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 17 a 18 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles, para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les imitaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué no quieren que estos hombres estaban enseñando en el nombre de Jesús? Porque en este nombre tenía poder. Hechos 4, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El poder no estaba en la mano de los hombres que estaban haciendo esas sanaciones. El poder estaba en la persona, en el nombre de la persona quien estaba haciendo esos milagros. Un nombre, por supuesto, implica más que la identificación. Es más que solamente un nombre. Lleva consigo autoridad, reputación y poder. Depende de quién es. Quién tiene el nombre. Pero en el nombre hay mucho más que solamente tu identificación. Cuando alguien te dice, puedes usar mi nombre, estás esperando que cuando llegas a ese sitio y utilizas el nombre de esa persona, te va a dar una ventaja, ¿no? Algo que tú puedes tener acceso más que una persona normal. Estás esperando que pueda efectuar el fin deseado. Si se da una orden a nombre del presidente de España, o el presidente de los Estados Unidos, o el primer ministro de Reino Unido, quienes reciben la orden, los que reciben esa orden, saben que están obligados a obedecer, entre comillas, ¿vale? Yo no voy a tratarme con hablar de los políticos ni entender lo que hacen los políticos, porque muchas veces es algo que no podemos entender. Pero cuando una persona de poder así, un presidente dice algo, estamos esperando que la persona que ha recibido ese orden va a hacer lo que pidió este hombre o esa mujer. El nombre del Señor Jesús tiene toda la autoridad porque es el Hijo de Dios. Tenemos que entender que Jesús tiene toda potestad en la tierra. Es lo que dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Su nombre tenía poder porque dentro de su ser, quien es Jesús, el Hijo de Dios, Él tenía o tiene toda potestad, todo el poder posible. Debido a que su nombre es sobre todo nombre, merece nuestra adoración y obediencia. Merece nuestra adoración y obediencia. Filipenses 2, 9 a 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios ha dado a su Hijo toda potestad
y todo está bajo su nombre, bajo su poder, hasta que un día no solamente los creyentes, sino toda criatura va a glorificarle, va a adorarle, va a doblar su rodilla ante Él, porque Él tiene poder. Es lo que significa estos versículos. La gran preocupación de los primeros creyentes, lo que vemos aquí en Hechos, que era el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, fuera glorificado. Ellos querían que su nombre, que la persona de Jesús, el Hijo de Dios, fuera glorificado en su vida, en lo que hicieron ellos. Y los creyentes de hoy, nosotros debemos tener esa misma preocupación, de glorificar a Dios, de glorificar a Jesucristo por la forma en que tratamos con la gente, por la forma que vivimos la vida. Eso debe ser nuestra preocupación, glorificar a Jesús. Los creyentes todavía estaban apegados al templo en ese momento, en Hechos, y a las horas tradicionales de la oración. Y si quieres mirarlo, no vamos a mirarlo ahora, pero si quieres mirarlo en tu casa, Salmos 55, versículo 17, Daniel 6, versículo 10 y Hechos 10, versículo 30. Vemos que ellos estaban ahí en el templo esperando, haciendo más o menos las mismas cosas, pero de otra forma, de otro corazón. Tenga en cuenta que Hechos 1 a 10 describe una transición gradual de Israel a los gentiles y del cristianismo judío al cuerpo único compuesto no solamente por judíos, sino por gentiles. Estamos hablando de todos los seres humanos, no solamente los judíos, sino a nosotros también. Pasaron varios años antes de que muchos de los creyentes judíos realmente entendieran el lugar de los gentiles en el programa de Dios. Tenemos que esperar un poco de tiempo hasta que realmente ese cuerpo va a ser unificado. Y esa comprensión realmente, con esa comprensión vino algunos conflictos. Al estudiar esa sección, esos capítulos de Hechos, debemos notar que el énfasis judío es muy pronunciado. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el plan de Dios para los apóstoles, los discípulos, para alcanzar primeramente el pueblo de Dios. Pedro se dirigió a los hombres judíos en el versículo 12 y los llamó hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Esos Hechos 3, 25. Y se refirió a los patriarcas judíos en el versículo 13, así como sus profetas en los versículos 18, 21 a 25. La frase los tiempos de restitución en Hechos 3:21 es definitivamente judía y se refiere al reino mesiánico prometido en los libros proféticos. Es lo que están esperando los judíos en los últimos días, cuando Jesús no va a venir como Salvador, sino cuando va a venir como Rey, cuando va a reinar sobre esa tierra. El mensaje todavía está yendo al judío primero en este momento. No estamos hablando de hoy día, pero estamos hablando del día en que estamos en Hechos capítulo 3. Va al judío primero, como vemos en el versículo 26, y presenta él en términos judíos. Hay tres etapas en este evento. Lo que vemos aquí, lo que vamos a estudiar hoy, es un evento increíble. Es un evento en que realmente Pedro y Juan están haciendo algo que es contrario de lo que pensamos hoy día. Y vamos a notar por qué. Pero hay tres etapas en este evento y cada etapa revela algo maravilloso sobre la persona de Jesucristo. Vamos a verlo. Primeramente vemos asombro. Vemos asombro. Jesús el sanador. Versículos 1 a 10. Vamos a leerlo juntos, ¿vale? Yo voy a empezar con el versículo 1 y luego cada persona, los que quieren leer, ¿vale? No tienes que leer si no quieres, pero si no tienes Biblia, hay Biblias en los asientos y también vamos a poner los versículos en la pantalla. Hechos capítulo 3, empezamos con versículo 1 y leemos hasta versículo 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena,
la de la oración. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro o Juan fijaron en él los ojos de dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todos en culto le dio andar y alabar a Dios. Qué bien. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vale, vemos aquí Pedro y Juan, ¿no? Pedro y Juan a menudo se encuentran juntos en las Escrituras. Son hombres muy potentes, de caracteres diferentes, pero hombres que eran amigos. Pero no solamente eran amigos, sino eran socios de negocio de pescar. Preparan la última cena, la última Pascua, para Jesús, juntos. Corrieron hacia la tumba el primer domingo de Pascua por la mañana, juntos, y ministraron a los samaritanos que creían en Jesucristo, pero lo hicieron juntos. Entonces, vemos a Pedro y Juan muchas veces juntos en los evangelios. Ahora que estaban llenos del Espíritu Santo, porque hemos aprendido que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, los creyentes judíos en ese momento, y ahora están llenos del Espíritu Santo, no solamente porque recibieron el Espíritu Santo, sino que estaban dejando al Espíritu Santo tener todo de ellos. Ellos estaban dispuestos a rendir todo al Espíritu Santo. Y ahora vemos los apóstoles ya no competían para la grandeza, porque vemos en los evangelios, cuando Jesús estaba ahí enseñándoles, que peleaban entre ellos para ganar el favor de Jesús, o para ver quién va a ser el más grande en el cielo. Entonces, eso ha pasado y ahora están trabajando juntos, sino que por fin estaban trabajando juntos y fieles para edificar a la iglesia. Tuvieron un propósito único. Tenemos que glorificar a Dios y hacer su propósito aquí en la tierra. El hecho de que Pedro se dio cuenta del pobre mendigo que estaba ahí es otra evidencia del ministerio del Espíritu Santo en su vida. Porque cuando estamos paseando por la ciudad, especialmente en Sevilla, porque no tenemos muchos mendigos aquí en 2 Hermanas, aunque hay, pero cuando estamos en Sevilla, estamos paseando por la ciudad, ¿realmente notamos la gente en la calle? ¿Realmente notamos su presencia o su situación? A veces sí, pero a veces no. Y lo que vemos en Pedro es que ellos entraron en ese pórtico, ellos entraron en esa zona del templo y estaban en ese momento pensando en acercarse al templo para reunirse con otros creyentes judíos que estaban ahí para orar, para alabar, para realmente tener un culto de alabanza. Y ellos notaron ese hombre, primeramente Pedro, y se dio cuenta que ese hombre estaba ahí pidiendo. Y sin duda miles de personas estaban acerca del templo y tal vez decenas de mendigos. No estamos hablando de solamente una persona. Era muy común tener ese tipo de gente ahí en el templo para recibir limosnas de las personas que estaban entrando en el templo, porque era parte de la cultura judía y también parte de la cultura española, a dar a la gente en la calle cuando están entrando en la iglesia o cuando están paseando. Hechos 4:4 dice esto: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Estamos hablando de una zona
abierta, una zona muy grande, en que cabía por lo menos 5,000 personas que estaban ahí para ver lo que va a pasar. Pero el Señor dijo a Pedro que sanará a un hombre cojo que yacía en la puerta hermosa. Había nuevas puertas que conducían desde la corte de los gentiles al templo mismo. La puerta hermosa era probablemente la puerta oriental que conducía al corte de las mujeres. Esa puerta ha sido hecho de bronce corintio y era una puerta muy bonita. Era una puerta, como dice la Escritura, hermosa. Y ciertamente era un lugar buenísimo para que un hombre cojo pedir limosna. Tenemos que utilizar nuestra imaginación para entender esa situación. Pedro y Juan entraron en esa zona, vieron la puerta, estaban dispuestos a reunirse a congregarse, mejor dicho, con los otros creyentes en esa zona para orar, para alabar. Y cuando entraron, no está grabado en las Escrituras, pero podemos decir que el Espíritu Santo guió a Pedro a ver este hombre en concreto, porque debemos entender que había un montón de gente, y para ver solamente un hombre que no está de pie, sino estaba sentado en una camilla, una alfombra, lo que sea, para ver un hombre así, se acercó a él directamente. Es fácil ver a este hombre, en este hombre mejor, una ilustración de cómo es la salvación. Es muy fácil verlo. Él nació cojo y todos nosotros nacimos incapaces de caminar para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que somos pobres pecadores, que no podemos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros somos como ese cojo, nacimos con esa enfermedad que se llama el pecado. Nuestro padre Adán tuvo una caída y transmitió su cojera, su enfermedad, a todos sus descendientes. Y por su culpa somos pecadores, pero también por nuestra. ¿Sabes por qué? Porque no es solamente que nacimos como pecadores, sino que seguimos ese patrón de pecado. Seguimos pecando. El hombre también era pobre y nosotros como pecadores estamos en bancarrota ante Dios, incapaces de pagar la tremenda deuda de pecado que tenemos. Que nosotros no somos capaces de hacer cuentas con Dios. Nosotros en nuestro sitio pecaminoso, en nuestra naturaleza pecaminosa, no somos capaces de decir, pues yo quiero el perdón, entonces yo voy a ganar mi perdón de pecados. Yo voy a ganar el favor de Dios. Y Dios no funciona así. Dios envió su Hijo Jesucristo para que podamos realmente tener nuestros pecados perdonados, y Él es la única forma en que podemos tener los pecados perdonados. Porque nosotros no somos capaces. No tenemos suficiente dinero, no tenemos suficiente tiempo, no tenemos suficiente fuerza en nuestro cuerpo para realmente ganar el cielo, porque es imposible. La religión trata de cómo puede el hombre llegar a Dios, pero tenemos que recordar lo que es la salvación bíblica. Enseña que Dios mandó a Jesús a nosotros, y Él vino a nosotros para darnos el camino de la salvación, que es su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre derramada. No hay otra forma. Y ellos estaban fuera del templo. Y todos los pecadores están separados de Dios. No importa cuán cerca de la puerta pueden estar, los que estaban fuera del templo estaban separados de Dios, de la presencia de Dios, aunque ahora sabemos que la presencia de Dios no estaba en el templo, pero ellos estaban pensando que Dios estaba en el templo.
es su presencia. Y los que estaban fuera de las puertas estaban separados de Dios. Y nosotros somos así antes de nuestra salvación. Nacimos separados. Y la única forma en que podemos entrar en su presencia es a través de Jesús. Porque cuando Él murió, rompió lo que es la puerta, rompió lo que es lo que era la separación entre los hombres y Dios. Y la presencia ahora no está en un lugar, está en los que han recibido a Él como su Salvador. Porque sabemos que el Espíritu Santo mora en los que son los hijos de Dios, que han aceptado este perdón de pecado y realmente tiene su presencia en su corazón. Por esa razón, dice esos versículos, se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Podemos imaginar ese escenario? Este sitio lleno de gente, estos dos hombres llenos del Espíritu Santo, enfocando en una persona. Porque Dios mandó a ellos directamente a este hombre para hablarle de Jesús. No fue Pedro quien sanó a este mendigo, sino Jesús, por el poder de su nombre, y causó este asombro. Jesús, el sanador. ¿Sabes una cosa? Que estamos hablando de que Jesús sanó a través de Pedro y Juan un hombre físicamente. Pero tenemos que entender que no es solamente que Jesús puede sanarnos físicamente, sino lo que es más importante, que Él puede sanarnos espiritualmente. Porque nosotros somos espiritualmente como ese mendigo, como este cojo, separado de Dios. Cojo, no podemos andar en su presencia, no podemos agradar a Él. Pobre, no podemos pagar la deuda de nuestros pecados. Pero gracias a Dios que Jesús sí puede. Y ese causó un asombro, espanto en los corazones de los que estaban ahí para verle. Pero también vemos otra cosa aquí en ese evento. Vemos la acusación. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a leer solamente 2 versículos. Yo voy a leer los 2, ¿vale? Capítulo 3, versículo 11 y 12 dicen: Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió, y ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? La curación del mendigo cojo atrajo a la multitud alrededor de los 3 hombres. Tenemos que entender, había miles de personas en ese lugar y vieron lo que pasaron. Y tenemos que entender que estos eran hombres y mujeres que estaban entrando en el templo y que realmente conocieron quién eran los mendigos que normalmente estaban ahí en las puertas, porque les vieron vez tras vez. Y ahora, esa situación en que ven ese cojo andando, saltando con alegría, sano, completamente sano, era no solamente asombroso, como hemos aprendido, pero ellos estaban mirando a Juan y Pedro como que ellos fueron los que realmente sanó a este hombre. El pórtico de Salomón, en el lado del templo, en el lado este del templo, era un corredor donde nuestro Señor había ministrado en Juan 10, 23, y donde la iglesia adoraba, Hechos 5, 12.
5:12. La acusación o el pensamiento de los judíos en ese momento sobre lo que pasó era que Pedro y Juan hicieron este milagro por su propio poder y autoridad. Y tenemos que recordar que en el día de Pentecostés, la gente que estaban mirando a lo que dijeron Pedro y los apóstoles en ese momento, estaban pensando que eran borrachos, que han estado bebiendo vino y otras cosas por toda la noche y llegaron a la mañana borrachos, pero fue el poder del Espíritu Santo en sus vidas en que estaba obrando. Y Pedro y Juan estaban haciendo esto en el nombre de Jesús y tenemos que saber que no fue Pedro y Juan, fue Jesús. Pedro identificó de inmediato y la fuente del milagro, Jesucristo, el Hijo de Dios. Sabiamente Pedro dijo que este era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien hizo esto. Hechos 3, versículos 13 al 16 dicen: el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El Espíritu ciertamente le dio valentía a Pedro a recordarles a los judíos que estaban ahí la forma en que habían tratado con Jesús. Estaba diciendo que no era nosotros, Pedro y Juan, era el Jesús, el Hijo de Dios, el Dios, como dice, era ese Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es este hombre quien vosotros habéis tratado, no muy mal, sino el siguiente, porque entregó a Jesús para ser juzgado injustamente, porque no ha hecho ningún mal. Y luego le mataron. Es ese Jesús es que sanó a este hombre. Pedro usó varios nombres y títulos para nuestro Señor: el Hijo de Dios, Jesús, el Santo, el Justo, el Príncipe de la vida. Este no era un hombre ordinario que habían entregado a los romanos para crucificar. Era Dios encarnado, era el Mesías, aunque ellos en ese momento no reconocieron a Jesús como el Mesías, pero era el Dios encarnado. Pero utilizó la incredulidad de estos judíos alrededor del templo para convencerles de la deidad de Jesús. Debe haber convicción antes de que un pecador puede experimentar la conversión. Tenemos que entender algo, que Dios hizo esto en ese momento no solamente para sanar a este mendigo, para sanar este cojo, sino lo hizo con propósito de alcanzar no solamente a este hombre, sino para alcanzar a los que estaban ahí mirando. Y Pedro tenía que predicarles la verdad, lo que hicieron ellos, para que ellos puedan sentir culpables ante Dios y no poner sus riquezas, su piedad, su santidad humana, para decir, pues hacemos buenas cosas, somos buenos hombres, somos buena gente, hacemos eso, damos esto, apoyamos a los demás, damos limosna, apoyamos a los demás, somos buena gente. Y Pedro está diciendo que no sois buena gente. A menos que un paciente esté convencido de que está enfermo, nunca
aceptará el diagnóstico ni tomará el tratamiento. Pedro tenía que dejar bastante claro que estos hombres eran pecadores que hicieron mal. Lucas 5, 31 a 32 dicen: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que piensan que son justos, aunque son injustos bajo lo que piensa Dios, ante los ojos de Dios, Dios mandó a Jesús para rescatar a los perdidos. Los que reconocen que son perdidos, los que reconocen que tienen necesidad de un Salvador. Nadie se atrevería a negar el milagro porque el mendigo estaba ahí delante de todos ellos. Y la Biblia dice en completa sanidad. ¿Podemos imaginar esto? Vemos un milagro. Estos hombres estaban ahí. Levantó a este hombre de su camilla y ese hombre estaba saltando y estaba, no quiero decir que estaba bailando, pero puede ser, estaba saltando, andando, estaba en completa sanidad, estaba sano completamente. Y no pueden decir, pues eso nunca ha pasado. Eso es mentira. No, porque lo vieron con sus ojos y conocieron a este hombre como mendigo, como un cojo. No pudieron decir, pues eso ha sido ficticio, eso ha sido falso, eso ha sido algo que estaban planeando los discípulos para engañarnos. No pudieron negarlo. Hechos 4:14 dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Los hombres que estaban ahí querían decir que era Pedro y Juan, porque no podían negar lo que pasó. Pero Pedro y Juan dijo, pues no era nosotros. No era nosotros quien sanó este hombre, sino es el Dios que antiguamente habitaba ese templo. Era el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Era el Dios del antiguo pacto, era el Dios todopoderoso, quien decís que alabáis, quien decís que sois de su pueblo, y ahora están diciendo que no era Dios. Eran estos hombres, no pudieron negarlo. Pedro y Juan querían dejarlo bastante claro. Jesús es el Hijo de Dios. Aunque vosotros no le veis así, es el Hijo de Dios. Y tiene poder no solamente en su vida, sino también en su nombre. La acusación. No era tan solamente asombro, pero vemos esa acusación. Y vemos la última cosa. Aliento. Jesús el Salvador. Jesús el Salvador. Vamos a Hechos 3, versículos 17 a 26. Yo voy a leer el versículo 17. ¿Quién leyó el último versículo? ¿Diego? Entonces, no sé quién va a ser el siguiente. Entonces, versículo 17 y luego el siguiente tiene que leer el versículo 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo murió de la iglesia. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta
de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de cada uno se convierta de su maldad. Pedro no dejó a la gente sin esperanza. Tenemos que recordar esto, que él estaba predicando esa acusación. Estuvieron con asombro, espanto, pensando qué había pasado aquí, o qué ha pasado aquí. Y luego Pedro dijo, pues, Jesús sanó a este hombre, y vosotros sois el pueblo quien mató al Mesías, el hombre que hizo ese milagro. Y ahora Pedro va a darles aliento, va a darles esperanza. De hecho, casi parecía defenderlos señalando que habían actuado en ignorancia, mientras que al mismo tiempo habían cumplido la palabra de Dios. Eso tenía que ser cumplido, que Jesús sería ofrecido para ser matado, para ser crucificado, para nuestros pecados. En su sermón anterior, Pedro había explicado que la cruz era el lugar donde tenemos el choque entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Hechos 2:23 dice, y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué significa esto? Que era el plan de Dios a matar a su propio Hijo en rescate para nosotros, para nuestros pecados, para darnos el perdón y para darnos su santidad. Pero los hombres tuvieron que efectuar el plan de Dios. Y repitió esa verdad en ese segundo sermón, Hechos 3, versículos 17 a 18, como hemos leído. Mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Aquí hay misterios que la mente humana, no puede entender completamente. No podemos comprender el hecho de que Jesús tuvo que ser crucificado, o que Dios podía decir de antemano que eso va a ser el proceso del perdón de pecado, y luego los hombres hicieron esto. Pero lo debemos aceptarlo por fe, porque es lo que dice Dios en su palabra. No lo que digo yo, no es lo que digo la iglesia, sino es lo que dice Dios en su palabra. Dios tenía un plan desde toda la eternidad. Sin embargo, su plan no obligó a los hombres a actuar en contra de su propia voluntad. Ellos, el pueblo de Dios, en ese momento los israelitas, los judíos, con su propia voluntad mató a Jesús. Los profetas habían predicho los sufrimientos y la muerte del Mesías, y la nación cumplió esas profecías sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, en ignorancia. El mensaje de Pedro es clarísimo. Él dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No habla de que tienes que hacer algo bueno para tener los pecados borrados. No dijo que tienes que asistir en una iglesia para tener tus pecados borrados. No dice que tienes que ser una buena persona, aunque los creyentes quieren ser buenas personas. Es evidencia de nuestra salvación, no es la causa de nuestra salvación.
Él simplemente dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En el capítulo 4, versículos 1 a 4, vemos los resultados de ese mensaje. Un mensaje bastante sencillo, simple, pero vemos resultados enormes. Hechos 4, 1 a 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero, a mí me encanta ese pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Vemos resultados parecidos a lo que pasó en el día de Pentecostés, pero también vemos persecución, ¿no? Vemos que los judíos, los líderes de los judíos, los sacerdotes, los saduceos, sacaron a ellos del sitio y los pusieron en el cárcel para un día, para pasar una noche ahí. Pero ¿sabes lo que me encanta? Esto no hizo nada para parar el mensaje de Dios. El mensaje ha sido predicado. La obra ha sido hecho. Y los que estaban ahí escuchando, viendo ese escenario, escuchando el mensaje de Pedro, y luego vieron este hombre sentado, de pie, lo que sea, en completa sanidad, no pudieron negarlo. Y luego las palabras de Pedro que entraron en su corazón, entró convicción en su vida. Hasta que 5,000 personas eso tiene que ser Dios. No puede ser un hecho de los hombres. Su mensaje produjo dos resultados opuestos. 5,000 judíos creyeron la palabra y se convirtieron. Arrepintieron de sus pecados y convirtieron a seguir a Jesús. Y también los líderes religiosos rechazaron el mensaje e intentaron silenciar a los apóstoles. Es realmente cuando vamos a ver la persecución de la iglesia empezar. Aunque había persecución antes, pero en ese momento realmente es cuando los judíos, los líderes, los saduceos, los sacerdotes realmente estaban enfocando en silenciar el mensaje de los apóstoles, el mensaje del Mesías. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo de que van a perder los miembros, podemos decirlo así, de su iglesia. Van a perder la autoridad en la zona. Van a perder su cultura. Y pensando así, actuaron en contra de lo que quería su Dios. Tenemos aquí el comienzo, como he dicho antes, de la persecución sobre la cual Jesús ya había advertido a sus seguidores. Al considerar este evento, esa parte de Hechos, no puede evitar sentirse impresionado con algunas verdades prácticas que deberían alentarnos a todos. Primeramente, Dios es muy misericordioso con los pecadores. Tenemos que recordar que eso fue un grupo de judíos que eran el pueblo de Dios. Y aunque estaban actuando así, Dios tuvo misericordia y compasión con ellos hasta que van a continuar a intentar alcanzar a ellos con el mensaje de Jesús
el Hijo de Dios, crucificado para traerles el perdón de pecado. El verdadero testimonio, el número 2, involucra las malas noticias del pecado y la culpa, así como las buenas nuevas de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Muchas veces como creyentes queremos compartir lo que son las buenas noticias del Evangelio, que tú puedes tener los pecados perdonados, tú puedes ser salvo, Dios te ama y eso es verdad. Pero ¿sabes una cosa? Antes que podemos llegar al momento en que van a apreciar la gente el hecho de que Dios es amor, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios está dispuesto a darles esa salvación, tenemos que tratar con las malas noticias. De recibir el perdón de pecado significa que tiene que sentir como pecador. Tiene que saber que es pecador. Y nadie quiere escuchar esto, ¿no? ¿Quieres escuchar que eres un pecador? Yo no. Yo quiero ser visto como un hombre bueno. Porque es lo que sé ser humano. Lo que es ser humano. Quiero ser visto de una forma buena de la gente. Pero ¿sabes una cosa? No podemos saltar las malas noticias para llegar directamente a las buenas noticias. Tenemos que tratar como trató Pedro. ¿Estáis diciendo que he hecho yo y Juan esto? Pues no, ha sido Jesucristo, a quien vosotros matasteis. Vosotros sois pecadores, sois culpables de la muerte de Jesús, del Mesías. No querían escuchar esto, no querían recibir ese mensaje, pero por lo que han visto y la convicción que han entrado en su corazón por ser pecadores, por ser culpables de haber hecho esto, convirtieron. Número 3, la forma de llegar a las masas es ayudando al pecador individual. ¿Sabes cómo pasó ese evento de que 5,000 personas realmente recibieron el mensaje de la salvación? Era a través de Pedro y Juan tratando con un cojo. Tratando con un pobre mendigo en la calle que estaban pidiendo dinero. Era a través de tratar con solamente una persona. Dios usó este momento para salvar no solamente a este hombre y sanarle, sino también a salvar a 5,000 personas. ¿Podemos imaginar esto? Yo sé que queremos ver a miles de personas conocer a Jesucristo en 2 semanas, ¿no? Tenéis que decir que sí. Queremos verlo. ¿Por qué? Porque ellos van a tener sus pecados perdonados. Es lo que queremos ver. Pero, ¿cómo llegamos a ese momento? Por una persona. Tratando cada persona como un individuo y Dios va a abrir las puertas. Número 4. La mejor defensa de la verdad de la fe cristiana es una vida cambiada. ¿Cómo había posible que estos hombres no pudieran negar lo que vieron? Porque vieron la verdad de una vida cambiada. Entonces esto en combinación con el mensaje ha sido un testimonio potente. Ha sido un testimonio que Dios podía usar para salvar a mucha gente. No solamente el mensaje, sino la vida cambiada. Número 5. Cada vez que Dios bendice su obra, Satanás aparece para oponerse a la obra y silenciar al testigo. Y a menudo usa personas religiosas para hacer su trabajo. Cada vez que vemos Dios bendecir su obra, tenemos que recordar que detrás de esa bendición es la oposición. Es exactamente lo que pasó aquí, es el patrón que vemos en toda la Biblia. Número 6.
Dios ha prometido bendecir y usar su palabra. Tenemos que recordar que Pedro no estaba hablando solamente lo que salió de su corazón o salió de su mente. No, estaba predicando la palabra de Dios. Estaba recordándoles de lo que Dios ha hecho antes en el Antiguo Testamento. El pacto antiguo. El Padre, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y Dios bendice el momento en que realmente usamos su palabra. Número 7, y la última cosa. En nombre de Jesucristo todavía tiene poder. Eso no fue un momento que solamente es para hechos, para el momento de la iglesia primitiva. Es para nosotros también. Tenemos que saber que es bajo el nombre de Jesucristo que los hombres son salvos. Las mujeres son salvas. No es bajo el nombre de nuestra iglesia, no es bajo el nombre de cualquier otro sitio o hombre o lo que sea, es el nombre de Jesucristo. Porque como hemos aprendido que bajo ningún otro hombre tenemos que ser salvos. No sé qué piensas hoy acerca de Jesús. Pero tenemos que recordar una cosa, que es el Hijo de Dios. En su nombre hay poder. Y Él es la única forma en que tú, como pecador, puedes tener tus pecados perdonados. No lo que dice yo, lo que dice su palabra. No de lo que puedes hacer o lo que dice una iglesia, sino lo que dice Dios. Es a través de su sacrificio en la cruz. Es la única forma para tener tus pecados perdonados. Decir, pues yo soy un pecador, lo sé. Yo sé que necesito un Salvador. Y que la única forma de tener mis pecados perdonados es confiar en el Salvador del mundo, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Porque Él murió en la cruz por mí, para darme el perdón de mis pecados. Y acepto su sacrificio, su crucifixión, como la única forma en que puedo ser salvo. Eso es lo que significa arrepentir y convertirse. Yo no sé dónde estás tú ahora mismo en tu vida, si eres creyente o no. Creo que la mayoría que están aquí que son creyentes, que sí son creyentes. Pero no conozco lo que hay en cada corazón de las personas que están sentados aquí. Solamente Dios puede saber esto y tú. Y si tú no estás seguro de que eres salvo y que tienes tus pecados perdonados, habla conmigo. Hablas conmigo después para que podamos hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios acerca de la salvación. Porque no quiero que esperas un momento más. Porque sabemos, según lo que dice la palabra de Dios, no tenemos la promesa de mañana. Eso no es para asustar, sino para haceros pensar. No tenemos la promesa de mañana. En cualquier momento esa vida puede terminar. Y si no tenemos eso solucionado con Dios, si no tenemos esto preparado con Dios, pues el cielo no sería el lugar donde vas a pasar la eternidad, sino el otro sitio que enseña la Biblia, que es el infierno. Pero si tú eres creyente ahora, ¿cómo está tu testimonio?
¿Cómo está tu vida? ¿La gente puede ver tu vida cambiada? ¿Estás dejando al Espíritu Santo santificarte, ayudarte, cambiar para que tú puedas parecer más como Cristo cada día? ¿Realmente estás dejando a Jesús a través de su Espíritu Santo cambiar tu naturaleza? ¿Estás hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás hablando de lo que eres, lo que eras antes, o lo que fuiste antes, un pecador, un pobre pecador, que estaba andando en sus pecados, y ahora un pobre pecador, perdonado por Dios, gracias a Jesucristo? ¿Sabes lo que tiene que ver este pueblo? Una iglesia llena de gente que son pecadores, pero que pueden ver nuestras vidas cambiadas y que pueden escuchar el mensaje del Evangelio, la razón por la cual nuestra vida ha sido cambiada. Y con esto no pueden negar el mensaje. No pueden decir que esto es falso. Van a verlo, van a escucharlo, y el resultado, sí, un poco de oposición, pero que Dios puede usarlo para salvar a mucha gente. Vamos a orar. Padre, sea gracias